En el libro de Lucas estaba estudiando esta mañana un párrafo que habla sobre los siervos. El concepto de siervo es una cosa muy oscura para nosotros en nuestro día. Lógicamente porque nosotros no sabemos qué es un siervo. Hoy día nosotros sabemos ya la época de la esclavitud y toda cosa, gracias a Dios, pues se acabó. Y nosotros no sabríamos realmente cómo asociar eso con la realidad de lo que es un esclavo. Pero en el tiempo de Jesús, cuando él estaba diciendo estas palabras, era algo muy normal. Por eso es que causaba risa y como que los discípulos no entendían, se ponían nerviosos cuando él decía cosas así, porque era lo normal, era la teoría normal de lo que se vivía en aquel entonces. Jesús les dice: ¿quién de vosotros? O sea, les pregunta a la multitud. Es un mensaje sencillo, es una parábola. Teniendo un siervo o un esclavo, ¿okay?, que ara o apacienta ganado, cuando vuelve este esclavo de su trabajo, el patrón le dice: bienvenido a casa, ya lo estábamos esperando. Mira, pasa, siéntate a la mesa y come con nosotros. Los discípulos se miraban uno al otro así como nerviosos y decía: pues no, nunca le va a decir nada así porque es un esclavo. O sea, los esclavos no tienen derecho, los esclavos no tienen ese tipo de camino, de paso hacia la casa de su patrón. ¿Quién de vosotros?, le dice Jesús. Entonces le dice: no le dice más bien, ahora que acaba de llegar de su trabajo, pues mira a ver cómo le va a hacer para que me prepare la cena, porque tengo hambre y gente viene a comer y necesitamos que cocine lo más pronto posible. Arregle las cosas lo más pronto. Pues claro, dicen los discípulos, pues así es como tiene que ser. Por eso es que es un esclavo, una esclava, pues así tiene que ser la cosa. Y tanto decía Jesús sobre este tema, ustedes pueden leerlo en el libro de San Lucas, que finalmente alguien tuvo que haberle preguntado: pero maestro, ¿de qué está hablando? ¿Qué son esas bobadas que está diciendo? Que no le entendemos qué es el mensaje que nos está dando. Entonces Jesús les da la aplicación, le dice: así también vosotros, ahora ya es personal, así también vosotros, cada uno de ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, tienen que decir: siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho todo lo que se nos mandó hacer. Y ahora es interesante ese concepto. Para mí lo es, puesto que yo me pongo a pensar, el concepto de nosotros de siervo, de esclavo, realmente ha cambiado mucho, al punto de que hoy día los muchos esclavos que nosotros tenemos, los muchos que se toman el título de siervos, son las personas a las cuales siempre les estamos rindiendo pleitesía en las iglesias. Llegó el siervo de Dios, llega con su pañuelito blanco en la solapa de su saco, llega perfumado, llega con con su manicure, con su pedicure, con toda esa cuestión. Y hay que rendirles pleitesía a todos, supuestamente porque es el siervo de Dios. Ninguno de estos siervos de Dios que yo conozco, y no que esté criticando ni mucho menos, simplemente le estoy diciendo lo que yo he visto, nunca se ha ido a puesto un pantalón de trabajo, una camisa de trabajo y se ha remangado y se ha puesto a mezclar cemento para construirle la casa a un pobre que no tienen que vivir, ni mucho menos llevar una canasta con comida para la gente que anda en las calles que no tienen que comer, porque son siervos de Dios. Entonces, el concepto está totalmente al revés, está totalmente torcido. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se les mandó hacer, es lo que tienen que decir: siervos inútiles somos, pues solamente hicimos lo que se nos mandó. Y yo me pregunto, si esa es la respuesta, si eso es lo que una persona tiene que decir, al punto de haber terminado hacer todo lo que se le mandó hacer, ¿dónde quedarán entonces aquellos siervos de Dios que ni siquiera han empezado a hacer una sola cosa de las que se les mandó? Y hay muchas cosas de las que Dios nos ha mandado. Debemos orar sin cesar, dice la Biblia. Debemos orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Jesús dijo que tenemos que ir por todo el mundo, predicar el evangelio, llevar el mensaje a todas las criaturas en la tierra para que sean salvos. Que debemos no solamente ir y convertir la gente a que vengan a ser miembros de nuestra iglesia, pero a ser discípulos, discipulado de Cristo en la vida de estas personas, que lleguen a ser como Cristo mismo fue en la tierra cuando estuvo caminando con nosotros.
que tenemos que hacer todo sacrificio que sea necesario, así como lo hizo Jesucristo cuando vino al cielo, cuando Él se despojó de toda su gloria, de ser como hijo de Dios que era, se anonadó y aún se hizo menos que siervo, esclavo, dice la Biblia. Y Él espera que tú y yo tomemos ese mismo manto y hagamos esas cosas, así como las hizo Él. Y cuando hayamos terminado de hacer todo lo que Él nos dijo que hiciéramos, entonces deberíamos con humildad agachar la cabeza y decir: Señor, perdóname, porque soy siervo inútil, puesto que solamente hice lo que se me mandó a hacer, no alcancé a hacer nada más. Que Dios nos dé de su gracia para que identifiquemos estas cuestiones y realmente pongámosle atención a las cosas que son importantes en el reino de Dios.